No todos deberían escuchar esto, pero tú ya estás aquí. Y eso, créeme, no es una coincidencia. En este universo ruidoso, saturado de distracciones diseñadas para adormecer el espíritu, para mantener tu alma encadenada a lo superficial, tu silencio, el silencio que te permite escuchar estas palabras ahora mismo, es un acto de rebeldía, un grito silencioso que rompe las cadenas del letargo. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave, y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Hay hilos invisibles que nos conectan en momentos cruciales de la historia, y este es sin duda uno de ellos. Un hilo de conciencia, quizás de destino ineludible, que te ha separado del rebaño por un instante, ofreciéndote una oportunidad única de ver más allá del velo. Por eso, te pido que hagas más que simplemente escuchar. Te ruego que abras no solo tus oídos, sino también las compuertas de tu espíritu, porque las palabras que voy a compartir contigo en este preciso instante llevan un peso que pocas almas están verdaderamente preparadas para soportar. Son palabras vivas, forjadas en el silencio milenario de las profecías olvidadas y templadas en las lágrimas de innumerables videntes que anticiparon este tiempo. Palabras que han sido susurradas en secreto a través de los siglos, transmitidas de generación en generación por aquellos que custodiaban la verdad, esperando pacientemente el momento exacto para estallar en nuestra realidad. Y ese momento, te lo aseguro, ha llegado. Respira hondo. Permítete desconectarte de todas las trivialidades que te rodean, de la prisa incesante del mundo, de las preocupaciones cotidianas que intentan ahogar la voz de tu intuición. Lo que estás a punto de escuchar no es meramente una historia, es el desvelamiento de un misterio ancestral, una revelación que alterará para siempre la forma en que percibes el mundo, la forma en que sientes la promesa de cada nuevo amanecer y, sobre todo, la forma en que experimentas el profundo, expectante y a la vez aterrador silencio de la noche. Tu percepción de la realidad está a punto de ser recalibrada. El 12 de septiembre no será un día cualquiera. La noche traerá un silencio que nunca antes se escuchó. No hablo del silencio apacible de la paz, ese manto de tranquilidad que arrulla a los niños en sus cunas y que se extiende sobre los campos al atardecer. Tampoco me refiero al silencio funcional de una gran metrópolis que finalmente, exhausta, duerme un sueño superficial, con sus luces de neón parpadeando como ojos vigilantes sobre el asfalto vacío. No, el silencio del que te hablo es otra cosa enteramente distinta. Es una entidad, un silencio denso, pesado, casi sólido, un vacío que no solo abarca, sino que lo absorberá todo a su paso. El zumbido constante de la electricidad en las paredes de tu hogar, el murmullo inquietante del viento entre las hojas de los árboles, el latido ansioso de los corazones temerosos, incluso el pensamiento no formulado. Es el silencio que precede a la gran revelación, el telón cósmico que cae antes del acto final de un drama de proporciones bíblicas. Porque una sombra, una entidad poderosa y sutil, está moviéndose por el mundo. No te engañes, no es una sombra proyectada por un objeto físico, no es algo que las sofisticadas cámaras de nuestros satélites puedan capturar, ni que los sensores más avanzados puedan detectar en el espectro electromagnético. Es una presencia,
Un frío que no se mide en grados Celsius ni Fahrenheit, sino en escalofríos que recorren la espina dorsal de la humanidad entera. Es el aliento helado de una batalla espiritual que ya ha comenzado, no en campos de batalla remotos o en conflictos geopolíticos evidentes, sino en los lugares más insospechados, en las discusiones familiares sin motivo aparente que destruyen hogares, en la ansiedad inexplicable que se apodera de las multitudes sin una causa lógica, en la desconfianza que brota como maleza venenosa en el corazón de los hombres, dividiéndolos. Sí, ya ha comenzado, y la inmensa mayoría de la humanidad ni siquiera se ha dado cuenta, demasiado ocupada con sus pantallas brillantes, sus deudas asfixiantes, sus ambiciones vacías. Pero tú lo sientes, ¿verdad? Ese nudo persistente en el pecho sin una causa médica, esa sensación ineludible de que algo inmenso, algo verdaderamente inevitable está a punto de suceder, de alterar el curso de la historia. No es tu imaginación, no es el estrés acumulado de la vida moderna. Es el eco sísmico de los primeros movimientos de esta guerra invisible. Es la vibración de las cuerdas del destino que están siendo afinadas meticulosamente para una nueva sinfonía, una melodía que será de terror para aquellos que se nieguen a ver y de gloria para aquellos que elijan la luz. La fecha, esta fecha exacta, ha sido marcada en los cielos con tinta de estrellas extintas, una señal cósmica que solo unos pocos han sabido interpretar. Y el signo, la primera manifestación tangible de este misterio, ya ha sido dado para aquellos con ojos, para ver, y oídos, para escuchar. Pero el secreto, la razón última y profunda por la que este 12 de septiembre específico lo cambiará todo, permanece sellado, oculto a la mayoría, y quizás, solo quizás, sea mejor así por ahora. Nuestra mente finita, tan acostumbrada a lo material, podría quebrarse si conociera el alcance total del plan divino, la magnitud del evento que se aproxima. Pero si sientes que has sido llamado a escuchar esto, que una fuerza superior, más allá de tu comprensión, te ha guiado hasta este preciso momento para que recibas esta advertencia, no lo ignores. Si sientes que tu alma reconoce una verdad ancestral y profunda en mis palabras, una verdad que resuena con tu ser más íntimo, escribe presente si estás aquí. Hazlo ahora, porque tu presencia consciente en este instante no es un simple capricho, es un acto de resistencia, un posicionamiento en el campo de batalla espiritual. Es encender un pequeño pero vital punto de luz en la vasta y creciente oscuridad que avanza inexorablemente. Y avanza sin prisa pero sin pausa, La sombra ya camina, lenta, metódica, segura de su poder, tejiendo su telaraña de apatía y miedo en los rincones olvidados de nuestra fe, en las iglesias vacías que claman por almas y en los corazones que han olvidado cómo rezar, cómo comunicarse con el Creador. Y si en la comodidad engañosa de tu hogar o en la falsa seguridad de tu rutina crees que el peligro está lejos, que es algo que solo les ocurrirá a otros en tierras lejanas, a personas que no conoces, qué equivocado estás. El peligro ya ha tocado la primera puerta, y lo ha hecho, créeme, con la delicadeza escalofriante de una pesadilla. Esa primera puerta no se abrió con estruendo en un palacio presidencial, donde los poderosos de la tierra toman sus decisiones. Ni se abrió en las bóvedas blindadas de un banco mundial, donde el dinero se acumula y se distribuye para controlar el destino de las naciones. Tampoco fue en los laboratorios secretos, donde se diseña el futuro de la humanidad a través de la tecnología más avanzada. No, esa primera puerta se abrió en la silenciosa humildad de un hogar cualquiera, en la periferia anónima de una ciudad que los mapas suelen olvidar, un lugar tan común que pasa desapercibido. Allí vivía Elena,
Una mujer de fe sencilla, cuya espiritualidad no estaba construida sobre grandes conocimientos teológicos, sino sobre pequeños actos de amor, de sacrificio diario y de rosarios gastados por el uso constante. Su marido, Marco, era un buen hombre, trabajador y honesto, pero su fe, la fe que había recibido de sus padres, se había erosionado con los años, reemplazada por un pragmatismo cínico. Para él, el mundo era únicamente lo que podía ver, tocar, medir y explicar científicamente. Aquella noche, la casa de Elena y Marco estaba sumergida en un silencio pesado, un preludio inquietante. Marco dormía profundamente, agotado por un largo día de trabajo que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de su familia. Fue por volta de las 3 de la madrugada, la hora sagrada de la misericordia divina, la hora en que el velo entre los mundos, el visible y el invisible, es más fino, cuando un llanto agudo y desesperado de su hijo pequeño, Leo, la arrancó bruscamente del sueño. No era el llanto habitual de hambre o de incomodidad que ella conocía bien. Era un grito de puro terror primordial, un sonido que heló la sangre en sus venas. Elena, con el corazón acelerado, corrió a la habitación del niño. Lo encontró sentado en su cuna, con los ojos abiertos de par en par, fijos no en ella, su madre, sino en un rincón oscuro y vacío del cuarto. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente y su dedo diminuto apuntaba con insistencia hacia esa negrura aparentemente inocua. En ese mismo instante, Toby, el perro de la familia, un viralata leal y valiente que normalmente dormía plácidamente a los pies del verso, comenzó a gruñir hacia la misma esquina. Su pelo estaba completamente erizado, los dientes al descubierto, un guardián instintivo enfrentándose a una amenaza que solo él y el niño podían percibir en su pureza. Elena no veía nada, absolutamente nada. El rincón estaba oscuro, sí, pero vacío, pero lo sentía. Un frío anormal, un frío que no venía de la ventana abierta, sino de dentro hacia afuera, calando hasta los huesos, se apoderó de la habitación haciéndole temblar. Y con el frío llegó un olor inconfundible. Un olor a tierra húmeda y a hojas podridas, como el de una tumba recién abierta, un aroma a muerte y decadencia que llenó sus pulmones. Fue un instante de pánico puro, la parálisis del miedo más antiguo del ser humano. Su primer instinto fue gritar por Marco, por ayuda, pero su voz se ahogó en su garganta, incapaz de emitir sonido alguno. Fue entonces cuando el amor de madre, esa fuerza casi divina que trasciende toda lógica, se sobrepuso al miedo. En un acto de desesperación instintiva, su mano buscó y encontró el pequeño rosario de madera que su abuela le había regalado, colgado en el cabecero de la cuna. Lo arrancó de allí, aferrándose a él como un náufrago a una tabla en medio de un mar embravecido, y con la voz temblorosa al principio, gagueando las primeras palabras, comenzó a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Las palabras salían débiles, casi inaudibles al principio, pero cada una de ellas era una gota de luz que caía en aquella opresiva oscuridad. El rosnar del perro Toby se intensificó. El choro de Leo se hizo más agudo, como si la presencia maligna en el cuarto estuviera reaccionando con ira, con molestia a la invocación divina. Pero Elena no se detuvo. Continuó una y otra vez, su voz ganando fuerza, su fe inquebrantable transformándose en un escudo impenetrable alrededor de ella y de su hijo. El efecto fue entonces inmediato y dramático. El llanto de la criatura se detuvo de repente, transformándose en un suave suspiro. El perro Toby se cayó, se acurrucó a sus pies y emitió un gemido suave, como de alivio, y un calor suave, etéreo, como el de un abrazo invisible y protector, fue llenando lentamente el cuarto, expulsando el frío helado y el hedor a muerte. Cuando Marco, finalmente despertado por el barullo, entró en el cuarto,
Encontró a Elena de rodillas junto a la cuna, llorando silenciosamente, no de miedo, sino de una profunda gratitud, agarrada al rosario, y al pequeño Leo durmiendo en paz, con un leve y angelical sonrisa en los labios. El signo había sido discreto, íntimo, una batalla librada en el secreto de un dormitorio cualquiera, lejos de los grandes escenarios del mundo. Pero para aquella madre, para Elena, fue la primera victoria decisiva en una guerra que ella apenas comenzaba a comprender, pero que su corazón ya reconocía. A miles de kilómetros de allí, en una pequeña comunidad rural enclavada en las montañas andinas, el signo se manifestó de forma colectiva, tocando el alma de un pueblo entero. La aldea de San Marcos poseía una antigua capilla, cuyos bronces, un campanario de 3 campanas de bronce, no tocaban hacía décadas. El mecanismo de relojería se había oxidado, los badajos se habían perdido en el olvido. Era una reliquia silenciosa, un recordatorio de tiempos pasados de mayor fe. En una noche sin luna, una noche de oscuridad profunda, el sonido imposible de los bronces comenzó a ecoar por el valle dormido. No era un toque caótico o aleatorio, era una melodía solemne y clara, un canto ancestral que flotaba sobre los campos de quinoa y las casas de adobe. Los aldeanos, despertados por el milagro sonoro, salieron de sus casas, algunos con miedo, otros con asombro, preguntándose si el fin de los tiempos había llegado. Pero en la plaza de la aldea, bajo la luz pálida de las estrellas andinas y el eco etéreo de aquel bronce milagroso, no encontraron pánico. Encontraron una comunidad entera reuniéndose, mirándose a los ojos con una mezcla de confusión y reverencia, y una paz inexplicable, una sensación de propósito compartido, una hermandad silenciosa, los unió en ese instante. Sin que nadie lo propusiera, sin un líder visible, comenzaron a orar juntos, un murmullo colectivo que se elevó hacia el cielo, un coro de voces humildes que se mezclaba con el canto de los bronces. Habían formado, sin saberlo, una barrera de fe, un escudo espiritual contra algo que aún no comprendían, pero que sus almas sentían. Porque el manto protege, y el signo continuó creciendo, acercándose inexorable al corazón de la bestia, a los centros de poder y de control del mundo. En una de las grandes metrópolis financieras del mundo, Nueva York, durante la hora punta de la tarde, cuando el caos, la velocidad y la codicia alcanzan su clímax absoluto en las calles y en los mercados, por exactamente 3 minutos y 17 segundos, todos los paneles electrónicos, las gigantescas pantallas LED de los rascacielos, los monitores de la bolsa de valores y los miles de millones de teléfonos móviles en manos de los ciudadanos se apagaron por completo. Un apagón digital absoluto. Pero no fue una falla eléctrica. Las luces de la ciudad, los semáforos, el alumbrado público, todo lo demás siguió funcionando sin interrupción. Sin embargo, la luz que emitían cambió, adquiriendo un tono dorado, casi celestial, que bañaba el hormigón y el acero de los rascacielos en una belleza extraña, inusual. El estruendo ensordecedor del tráfico se silenció. Las conversaciones se detuvieron bruscamente. La gente, desconectada a la fuerza de sus dispositivos, salió de su trance digital y miró hacia arriba, confusa, como si despertara de un largo sueño hipnótico. Las autoridades, presas del pánico y la desorientación, buscaron desesperadamente una explicación. Una llamarada solar sin precedentes, un ciberataque masivo de una potencia enemiga. No encontraron nada. Los sistemas seguían operativos, pero las pantallas permanecían en blanco. Fue un suspiro en el corazón de la máquina global. Un breve pero contundente recordatorio de que el verdadero poder no reside en los circuitos, ni en los algoritmos, ni en la inteligencia artificial, sino en una esfera superior. Lo que estas familias sencillas y estas grandes ciudades experimentaron
es apenas la primera chispa del incendio espiritual que está a punto de consumir el mundo entero. Y como toda chispa que cae en un bosque reseco por la indiferencia y la apatía espiritual, no tardó en encontrar combustible para propagarse. El incendio no comenzó con llamas destructoras, sino con una luz silenciosa, una luz que se encendió simultáneamente en los rincones más dispares y olvidados del planeta. Los eventos que te he descrito, la batalla en el dormitorio de Helena, los bronces milagrosos de San Marcos, el suspiro dorado en el corazón de la metrópoli, fueron solo el preludio, las primeras notas de una sinfonía divina y terrible que estaba a punto de resonar en toda la creación. Lo que siguió ya no fue un susurro al oído de unos pocos, sino un grito que rasgó el velo de la realidad para todos. Un lenguaje universal que ninguna nación podía ignorar, pero que muy pocos, al principio, supieron interpretar. Imagina por un instante la escena. En un pequeño pueblo pesquero en la costa de Filipinas, un anciano llamado Mateo, cuya piel era un mapa de arrugas tallado por el sol y la sal, salió al mar en su humilde banca al amanecer, como lo había hecho cada día durante 70 años. Pero ese amanecer era diferente. El agua, normalmente turbia y oscura por los sedimentos, comenzó a aclararse. En cuestión de minutos, se volvió tan cristalina que Mateo podía ver el lecho marino a 20 metros de profundidad, como si estuviera mirando a través de un cristal perfecto. Vio los corales, los peces, las antiguas anclas perdidas, todo con una nitidez imposible. Pero el asombro se convirtió en un terror sagrado cuando el agua misma comenzó a brillar. Una luz azul turquesa, suave y pulsante, emanaba no de la superficie, sino de las propias profundidades, como si el océano tuviera un corazón de luz que hubiera comenzado a latir. Y con la luz vino un sonido, un coro celestial que parecía brotar de las aguas, una melodía que hablaba de una paz que no es de este mundo. A miles de kilómetros de distancia en ese mismo instante, en el vasto y silencioso desierto del Sáhara, una guía tuareg llamada Aisha conducía una caravana a través del mar de dunas. Se aproximaba una tormenta de arena, una pared de furia ocre en el horizonte que los satélites habían predicho y que amenazaba con engullirlos. Pero entonces un viento se levantó. No era el viento abrasador y violento del Siroco. Era una brisa fresca, silenciosa, que barrió las dunas sin levantar un solo grano de arena. Y esa brisa, para asombro de los nómadas, traía consigo un aroma imposible en medio de la nada, un perfume penetrante de incienso y de rosas frescas, un olor sagrado que calmó instantáneamente a los camellos y llenó los corazones de los hombres con una sensación de reverencia y protección. La tormenta de arena en el horizonte se disipó como un mal sueño. La sombra camina, sí, pero en ese momento algo más poderoso estaba dejando su huella, y mientras el océano cantaba y el desierto exhalaba un perfume sagrado, en los cielos helados sobre el círculo polar ártico, la capitana Eva Rostova, una piloto veterana y una mujer de ciencia que solo creía en sus instrumentos y en sus cálculos, volaba un avión comercial en ruta de Frankfurt a Chicago. El cielo estaba despejado, la noche polar llena de estrellas. De repente, tanto ella como su copiloto escucharon un sonido. No era una comunicación de radio, no era una alarma del avión. Era un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, un zumbido metálico, profundo y resonante que vibraba a través del fuselaje del avión y en el interior de sus cráneos. Lo describieron más tarde como el sonido de una espada colosal, del tamaño de una montaña, siendo desenvainada lentamente de una vaina de metal y estrellas. Duró exactamente 1 minuto, y durante ese minuto todos los instrumentos que deberían haber detectado una anomalía de tal magnitud mostraron solo una cosa:
un silencio perfecto y absoluto. El miedo que sintió Eva no fue el miedo a un fallo técnico, fue el miedo primordial a lo incomprensible, a un poder que desafiaba todas las leyes de la física que ella conocía. Y en las megaciudades, en las selvas de hormigón como Tokio o Sao Paulo, la manifestación fue de una belleza desconcertante. Por unos instantes, todas las luces artificiales, desde las pantallas de neón hasta los faros de los coches, parpadearon y cambiaron su tonalidad a un azul cobalto profundo. Pero mientras la luz artificial se teñía de este color real, la luz de la luna se intensificó de una manera sobrenatural, volviéndose plateada y brillante, proyectando sombras nítidas y claras en las calles, como en un mundo de ensueño. Y en los cielos urbanos, normalmente ciegos por la contaminación lumínica, aparecieron débiles patrones de luz, como auroras boreales danzando en latitudes imposibles. Estos no eran fenómenos aislados, desconectados, eran las piezas de un mosaico divino que se revelaba ante una humanidad incrédula. Eran los símbolos ancestrales de la gran batalla espiritual haciéndose carne, haciéndose realidad. Eran la señal inequívoca de que la espada de San Miguel, la espada que combate al dragón, la espada que separa la verdad de la mentira, ya se erguía en los cielos, una advertencia silenciosa pero atronadora para las sombras que conspiraban contra la luz. Y al mismo tiempo, de manera complementaria y protectora, era la prueba tangible de que el manto de María, el manto del consuelo y del refugio, descendía para cubrir a sus hijos, para proteger los corazones que, en medio de la confusión y el miedo, la invocaban con fe. La luz turquesa del océano, el perfume del desierto, la belleza azul de las ciudades, eran las hebras de ese manto protector tejiéndose sobre el mundo. Esta protección no es un mero símbolo poético, es una realidad espiritual tangible, un escudo accesible a todos aquellos que lo invocan con la humildad y la confianza de un niño. Porque donde el miedo intenta entrar, el manto protege, transformando el terror en asombro sagrado. Por eso te pido, en este momento, que hagas de tu casa, de tu familia, un santuario bajo esta protección. No es un acto simbólico, es un acto de guerra espiritual. Declara con fe en los comentarios: esta casa está bajo tu manto. Escríbelo, siéntelo, créelo, porque estás reclamando una promesa divina en medio del caos que se avecina. Los signos han sido dados. El cielo ha hablado en un lenguaje de luz, sonido y aroma. La advertencia ha sido emitida para toda la humanidad. Y las armas espirituales para la batalla que se aproxima están siendo reveladas. La espada ya se alzó, pero aún no ha descendido con toda su fuerza. Y el mundo, en su soberbia y ceguera, todavía no ha comprendido lo que sucederá cuando lo haga. Y cuando una verdad tan pura y tan terrible como el filo de una espada celestial se manifiesta en el mundo, el reino de la mentira no puede permanecer indiferente. No puede ignorarla, no puede observarla con curiosidad. Debe reaccionar, debe atacarla, ridiculizarla, intentar ahogarla en un océano de ruido y cinismo antes de que la gente común tenga tiempo de respirar su aire puro y reconocer su divinidad. La espada se alzó, y su luz, al iluminar el mundo, también reveló la podredumbre que se escondía en los cimientos del poder. Y la podredumbre expuesta contraatacó con la furia de una bestia acorralada. La ofensiva fue inmediata, coordinada y masiva. Se libró en 3 frentes simultáneos: el frente de la mente a través de los medios de comunicación, el frente del control a través de las autoridades y el frente del deseo a través del poder económico. Primero, atacaron tu mente. En menos de 24 horas, los principales noticieros del planeta, esos púlpitos modernos desde los que se dicta la realidad a miles de millones, estrenaron segmentos especiales. Imagina la escena:
el plató de un programa de máxima audiencia, con sus luces frías y sus gráficos sofisticados. La presentadora, una mujer de rostro serio y confiable llamada Silvia Vargas, comienza con una voz grave. Buenas noches. En los últimos días, una serie de fenómenos anómalos ha capturado la atención del mundo, generando tanto asombro como una preocupante ola de desinformación. Esta noche hemos reunido a un panel de los mejores expertos del mundo para separar la realidad de la ficción y traerles a ustedes, como siempre, la verdad. Y entonces comienza el desfile. El primero es el Dr. Alistair Finch, un físico galardonado con una barba perfectamente recortada y un aire de superioridad académica. Él explica, con una paciencia condescendiente, el mar brillante de Filipinas. Lo que hemos presenciado es un fascinante, aunque no inédito, caso de bioluminiscencia anómala a gran escala. Una rara conjunción de una fuga de metano submarino que altera la composición química del agua, con un pico de radiación de partículas solares, puede crear estas mareas de luz. Es espectacular, pero perfectamente natural. Luego aborda el sonido en el Ártico. Una resonancia geomagnética estratosférica. Las capas superiores de la atmósfera, al ser bombardeadas por el viento solar, pueden, en condiciones muy específicas, vibrar y generar ondas de sonido de ultra baja frecuencia que el oído humano, en un entorno de silencio absoluto como la cabina de un avión, puede interpretar como un zumbido metálico. Es simple física, aunque muy compleja. Después de él, entra la doctora Lena Petrova, una socióloga de renombre con una mirada penetrante que parece analizar a la audiencia a través de la cámara. Su trabajo es explicarte a ti, explicar por qué sentiste lo que sentiste. El ser humano, dice con calma, tiene una necesidad primordial de encontrar patrones y significado, especialmente en tiempos de ansiedad. Lo que estamos viendo es un claro ejemplo de contagio memético, un virus de pensamiento que se propaga a través de las redes sociales. Una persona tiene una experiencia subjetiva, la publica, y miles de personas, sugestionadas, comienzan a interpretar fenómenos no relacionados como parte del mismo evento. Es un caso de estudio fascinante sobre la histeria de masas en la era digital. Y así, en menos de 15 minutos, la maravilla fue empaquetada, etiquetada y archivada. El milagro fue reducido a metano, el aviso celestial, a una vibración atmosférica, y tu asombro sagrado a simple histeria. Luego atacaron tu libertad a través del frente del control. Tras la narrativa mediática vinieron las autoridades, no con tanques en las calles, sino con algo mucho más sutil, palabras tranquilizadoras cargadas de veneno. En una rueda de prensa de emergencia de una recién creada Fuerza de Tarea Global sobre fenómenos atmosféricos, un diplomático de rostro impecable y sonrisa tranquilizadora, el secretario general Dubois, se dirige al mundo. Amigos míos, ciudadanos del mundo, en nombre de la comunidad internacional, les pido calma y, sobre todo, confianza en la ciencia y en sus instituciones. Nuestros mejores científicos están trabajando sin descanso para darnos una comprensión completa de estos eventos. Sin embargo, en momentos como este surgen fuerzas oscuras, agentes de la desinformación y grupos extremistas que buscan explotar la confusión para sembrar el miedo y la división. Les insto a que rechacen estas narrativas apocalípticas. No escuchen a quienes promueven el pánico y el fanatismo. Confíen únicamente en los canales oficiales. La unidad y la racionalidad son nuestras mayores fortalezas. El mensaje era claro. Creer en lo sobrenatural era ahora un acto de subversión. Tener fe era ser un agente del caos. Rezar era ser un extremista. El poder no te prohibía creer, simplemente te declaraba un peligro para la sociedad si lo hacías.
Y finalmente, el ataque más profundo, el ataque a tus deseos, orquestado por los poderes económicos que realmente gobiernan el mundo. En una videollamada encriptada entre dos multimillonarios, lejos de cualquier micrófono, la conversación era fría y calculadora. Esta ola de despertar espiritual es mala para el negocio, decía uno. La gente que pasa el día rezando no está comprando. El miedo existencial reduce la confianza del consumidor. Necesitamos que la gente vuelva a creer en el progreso, en la tecnología, en la próxima compra como solución a su vacío. Tenemos que financiar una contranarrativa. Duplica el presupuesto de marketing para productos que refuercen la idea del paraíso aquí y ahora. Necesitamos que vuelvan a desear las cosas de la tierra, no las del cielo. La ofensiva era total. Te decían qué pensar, cómo sentir y qué desear. Crearon una narrativa oficial, una camisa de fuerza para la realidad, con el único fin de ridiculizar, de disminuir, de transformar el anhelo espiritual en ignorancia y la fe en una patología peligrosa. Pero en su arrogancia cometieron un error de cálculo monumental. Se olvidaron de la naturaleza del espíritu humano cuando ha sido tocado por la gracia. Porque para aquellos que habían sentido el calor protector en un cuarto oscuro, para aquellos que habían escuchado el canto imposible de un bronce sagrado, para aquellos que habían visto la belleza dorada en medio del caos, las explicaciones estériles de los expertos no solo sonaban falsas, sonaban como un insulto a sus almas. Cada ataque, cada palabra de desprecio, cada intento de apagar la llama, actuó como un viento que, en lugar de extinguirla, la transformaba en una hoguera incontrolable. La persecución sutil y mediática fortaleció la fe. El desprecio del mundo se convirtió paradójicamente en un sello de autenticidad. Los creyentes se miraban unos a otros y sonreían, recordando las viejas palabras: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». La oscuridad en su intento de negar la luz solo sirvió para probar cuán real e intensa era. Es una batalla y ahora mismo tú estás en medio. Elige tu bando. Comenta luz para vencer la oscuridad. Ellos, los poderosos, los dueños de la narrativa, se sentaron en sus torres de marfil y en sus platós de televisión, satisfechos. El ciclo de noticias comenzó a cambiar. El mundo, o al menos la parte del mundo que ellos controlaban, parecía calmarse, aceptando las explicaciones racionales. Los creyentes fueron marginados, etiquetados como una minoría ruidosa y delirante. La gran maquinaria de la normalidad parecía haber triunfado una vez más. Ellos creen haber silenciado la verdad con sus micrófonos y sus expertos, pero olvidaron una lección fundamental de la historia sagrada. La verdad no puede ser enterrada, porque la verdad no es una idea, es una semilla, y ya ha comenzado a germinar en la oscuridad, porque la verdad, cuando es de origen divino, posee una fuerza intrínseca e indomable. No necesita ser defendida con argumentos complejos ni impuesta por demostraciones de fuerza. La verdad simplemente es. Y como una semilla plantada en la tierra oscura y silenciosa, después de haber sido regada por la burla y el desprecio del mundo, comenzó a germinar. La reacción de los poderes fue un error de cálculo monumental, nacido de su arrogancia materialista. Creyeron que la batalla se libraba en las pantallas de televisión y en los flujos de datos, pero la verdadera guerra era por el silencio, por el espacio interior del alma humana, y ahí ellos no tenían ningún poder. Lo que sucedió a continuación no fue un evento único y espectacular, fue un despertar, un contagio de gracia que sacudió los mismos cimientos del escepticismo global. Comenzó lentamente, como el deshielo en primavera, con pequeños riachuelos de conciencia fluyendo en los lugares más inesperados, lejos de las cámaras y los micrófonos.
una corredora de bolsa en Singapur, una mujer que vivía para los números y la adrenalina del mercado, se sintió de pronto vacía en medio de una transacción multimillonaria. Los gráficos en su pantalla perdieron todo sentido. Se levantó, dejó su terminal parpadeando, caminó fuera del rascacielos de cristal y acero y por primera vez en 20 años miró al cielo y lloró. No sabía por qué, pero lloró. En Nairobi, un joven líder de pandillas, con las manos manchadas de violencia, planeaba un atraco cuando el sonido de la espada celestial que había intentado ignorar resonó en su memoria. Soltó el arma, cayó de rodillas en medio de la polvorienta calle de la barriada y comenzó a rezar, repitiendo las palabras que su abuela le había enseñado en su niñez y que él creía haber olvidado. Y luego, de repente, el riachuelo se convirtió en una ola, una marea imparable de conversión que barrió el planeta. Personas que en toda su vida jamás habían pisado una iglesia, que se jactaban de su ateísmo como una medalla de honor intelectual, fueron vistas entrando en templos antiguos, sentándose en los bancos del fondo y llorando en silencio, no de tristeza, sino de un reconocimiento profundo, como si hubieran vuelto a casa después de un largo exilio. Ejecutivos de Wall Street, en medio de reuniones cruciales donde se decidían los destinos de millones, sintieron un vacío tan profundo, una náusea existencial tan abrumadora, que simplemente se levantaron, dejaron sus informes sobre la mesa y caminaron por las calles de Nueva York hasta la Catedral de San Patricio, buscando algo que ni el dinero ni el poder podían ofrecer. Fue un despertar espiritual masivo, anónimo, sin líderes humanos ni convocatorias mediáticas. No fue organizado por ninguna institución religiosa. De hecho, muchas de ellas fueron tomadas por sorpresa, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Era una sed primordial en el alma de millones de personas, una sed que había sido ignorada, reprimida durante generaciones por la promesa vacía del consumismo y que de repente se había vuelto insoportable. Las imágenes eran sobrecogedoras y se transmitían de forma orgánica, a través de teléfonos de ciudadanos comunes, eludiendo la censura de los grandes medios, que perplejos intentaban ignorar la noticia más grande de la historia de la humanidad. Multitudes rezando de rodillas en la plaza de San Pedro, bajo la lluvia, sin importarles el mal tiempo. Cientos de miles cantando mantras a las orillas del Ganges, no como un ritual turístico, sino con una devoción renovada y desesperada. Jóvenes en Tokio, la capital de la tecnología y el secularismo, congregados en silencio en los templos sintoístas, haciendo ofrendas e inclinándose en reverencia. Familias enteras en las favelas de Sao Paulo, arrodilladas en las calles de tierra, con las manos alzadas al cielo. No había discursos políticos, no había sermones de pastores famosos. Solo había un inmenso mar de humanidad buscando, de forma desesperada e instintiva, la misma conexión perdida. La sombra camina para dividir, pero la luz que germinaba en los corazones unía a la humanidad en un solo anhelo. Y los escépticos, aquellos que apenas unos días antes se habían llenado de razón con las explicaciones de los expertos y se habían burlado de los creyentes en las redes sociales, se sentían ahora extrañamente vacíos, inquietos. Era como si el mundo entero estuviera escuchando una música celestial que ellos, por alguna extraña sordera del alma, no podían oír. Su certeza de antes se había transformado en una ansiedad corrosiva. Veían la alegría y la paz en los rostros de los conversos y sentían envidia, una envidia que su lógica no podía explicar. La conversión se esparció como un susurro divino en el viento, tocando los corazones más endurecidos y más improbables. El tiempo de la neutralidad, de la cómoda posición de observador cínico, había terminado.
Había llegado el momento de elegir un lado, y la línea que separa la luz de la sombra se estaba volviendo cada vez más nítida. Este despertar es un llamado urgente para cada alma. La oportunidad de elegir la luz se está ofreciendo a todos, pero la puerta de la misericordia no permanecerá abierta para siempre. Comparte este mensaje antes de medianoche. No lo guardes para ti. Hay almas a tu alrededor, más cerca de lo que imaginas, en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo de amigos, que necesitan escuchar estas palabras para no perderse en el atronador silencio que está por venir. El que lo compartas puede ser la mano extendida que necesitan para dar el paso. Millones ya doblaron rodillas. El ejército de la luz se está formando silenciosamente por todo el mundo. Pero la verdadera prueba, la prueba de fuego que separará la fe genuina de la mera emoción pasajera, aún no ha comenzado. Y toda gran prueba de fe, a lo largo de la historia de la salvación, exige un testimonio supremo. No el testimonio de las palabras pronunciadas en la comodidad, ni siquiera el de las rodillas dobladas en una plaza junto a una multitud. Exige el testimonio del amor inquebrantable, ese que está dispuesto a sacrificarlo todo, el eco del sí pronunciado en un jardín hace 2000 años. La prueba de fuego había comenzado y su propósito era purificar, separar el oro de la escoria, distinguir entre aquellos que habían acudido a la fe buscando un consuelo emocional y aquellos que estaban dispuestos a abrazar la cruz. La era de los mártires, que muchos creían confinada a los libros de historia y a las catacumbas romanas, no había terminado, había regresado. Pero esta vez lo hizo con rostros nuevos y en escenarios modernos, de una forma más silenciosa y en ocasiones mucho más cruel. Las historias comenzaron a surgir, no en los grandes titulares que ahora ignoraban deliberadamente la verdad, sino transmitidas de corazón a corazón, a través de mensajes encriptados y conversaciones susurradas en la noche. En una región devastada por la guerra en Oriente Medio, en una ciudad convertida en ruinas, donde el extremismo había impuesto su ley de terror, un médico llamado Ishan se había negado a marcharse. Cristiano, de una familia con raíces ancestrales en esa tierra, había tenido innumerables oportunidades de huir a Occidente, de tener una vida cómoda y segura. Pero se quedó. Mi lugar está aquí, con los que sufren, decía. Su pequeño hospital de campaña era un oasis de misericordia en un desierto de odio, donde atendía a todos por igual, amigos y enemigos, sin preguntar por su fe o su bando. La sombra camina con botas militares y rifles de asalto, y un día entró en su hospital. Lo capturaron, no lo mataron de inmediato. El líder de la célula terrorista, un hombre de ojos vacíos y corazón endurecido, vio en el doctor Ishan una oportunidad para la propaganda. Lo llevaron a una habitación en ruinas, lo pusieron de rodillas y montaron una cámara. La oferta no fue simplemente reniega de tu fe o muere. Fue más sutil, más venenosa. Doctor, dijo el comandante, respetamos su ciencia, su habilidad. Abandone a su profeta Galileo, a su falso Dios crucificado. Declare ante la cámara que la ciencia es su único Dios, que la humanidad es su única preocupación, y le permitiremos seguir con su trabajo. Salvará más vidas. ¿No es eso lo que un buen hombre querría? La tentación era diabólica. Le ofrecían la vida a cambio de una verdad a medias. Le ofrecían la oportunidad de seguir haciendo el bien a cambio de negar la fuente de todo bien. La cámara estaba grabando. El comandante le hizo un gesto, y lo que el doctor Ishan dijo a continuación no fue lo que nadie esperaba. Levantó la vista y no había miedo en sus ojos, sino una profunda compasión. Miró al comandante y dijo: ustedes pueden tomar el cuerpo que mis padres me dieron, el cuerpo que la ciencia me ha enseñado a curar, pero no pueden ni siquiera rozar el alma que mi Dios me ha regalado. Y mi ciencia no es mi Dios.
es el estudio de la obra de mi Dios. Cada vida que salvo no es gracias a mi habilidad, sino a su misericordia que actúa a través de mis manos. Y la mayor curación que puedo ofrecer no es para el cuerpo, sino para el alma. Luego giró su rostro hacia la cámara como si mirara a través de ella a toda la humanidad, y sus últimas palabras no fueron una maldición, sino una bendición. Y a ustedes que están a punto de enviarme a casa, yo los perdono. El comandante, enfurecido por la humillación, dio la orden. El sacrificio se consumó, pero la historia no terminó ahí. El vídeo nunca se publicó. Días después, el propio comandante se entregó a las fuerzas internacionales, temblando incontrolablemente. Confesó que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sereno de aquel médico rodeado por una luz tan brillante que lo cegaba y un amor tan puro que quemaba su conciencia. El sacrificio de Ishan no fue una derrota. Fue una semilla que, regada con su propia sangre, floreció como un milagro en el corazón de su verdugo. Mientras tanto, en una nación supuestamente civilizada de Occidente, una joven profesora de biología llamada Clara enfrentaba un martirio diferente. No había espadas ni balas, pero la batalla por su alma era igual de intensa. Clara amaba la ciencia y amaba a Dios, y no veía contradicción alguna entre ambos amores. Pero en su prestigiosa universidad, la nueva doctrina estatal, disfrazada de progreso, exigía que se enseñara la fe como una enfermedad mental, un obstáculo para la evolución humana. Se le ordenó enseñar que el alma era una ficción y el amor una mera reacción química. La llamaron a una junta disciplinaria. No era un juicio, era un tribunal de la Inquisición secular. El decano, un hombre de sonrisa afable y convicciones totalitarias, deslizó un formulario sobre la mesa. Clara, dijo con falsa amabilidad, nadie quiere que pierdas tu trabajo. Eres una investigadora brillante. Solo tienes que firmar esta declaración de cumplimiento. Es un formalismo. Aceptar que te adherirás al currículo aprobado por el Estado y que asistirás a un breve curso de sensibilización. Es todo. Su firma era todo lo que se interponía entre su brillante carrera, su pasión, el trabajo de su vida y la ruina absoluta, el ostracismo social, la etiqueta de fanática. Cogió el bolígrafo. El silencio en la sala era denso y entonces lo volvió a colocar suavemente sobre la mesa. «No puedo», dijo con una voz tranquila, pero firme. «No puedo enseñar una mentira. La verdad no se somete a votación, ni se dicta por decreto. Y mi fe no es una opinión, es la realidad que da sentido a todas las demás realidades. La humillaron públicamente, la despidieron, la cancelaron socialmente. Sin empleo, con una madre anciana y enferma a la que cuidar y con todas las puertas cerrándosele, Clara no se rindió. Comenzó a dar clases gratuitas de ciencia y esperanza a los niños sin hogar debajo de un puente. Y entonces ocurrió el milagro silencioso. La pequeña despensa de su apartamento, por más comida que ella donara a los pobres, nunca se vaciaba. El pan se multiplicaba, el aceite no se agotaba. El manto protege de maneras misteriosas. Su dolor era real, la pérdida era inmensa, pero su fe, en lugar de marchitarse en la humillación, floreció de una manera sobrenatural en medio de las cenizas de su vida. El dolor de estos mártires modernos, el físico y el social, era un eco del mismo sacrificio. La sombra camina para arrebatar vidas y reputaciones, para sembrar el terror y la conformidad. Pero cada sacrificio aceptado con amor, cada acto de fe heroica en la oscuridad, cada lágrima derramada por fidelidad a la verdad, no fue en vano, no fue una pérdida. Cada lágrima derramada abrió un camino, y ese camino lleva directo al misterio sellado, un misterio que la sangre de los mártires tiene el poder de desvelar.
Y ese camino, regado por el sacrificio de los mártires y la oración silenciosa de los fieles, se ensanchó hasta convertirse en una autopista de luz que ya no podía ser ignorada, ni siquiera por los corazones más endurecidos y las mentes más cínicas del planeta. Los signos, que al principio habían sido sutiles y personales, se tornaron innegables, manifestándose de forma sobrenatural, pública y científicamente inexplicable, diseñados para derribar el último muro de la soberbia humana. La pequeña iglesia en Nicaragua, donde la antigua estatua de madera de la Virgen María vertía su aceite perfumado, se convirtió en un epicentro de milagros. Ya no eran solo rumores, eran hechos documentados. Un famoso periodista, conocido por su ateísmo militante y sus reportajes desmitificadores, llegó al lugar con su equipo de cámaras y un séquito de científicos para exponer el fraude de una vez por todas. Llevó consigo a su propio hijo, un niño de 8 años paralizado de cintura para abajo desde su nacimiento debido a una malformación espinal. Su intención era demostrar que el aceite no tenía ningún poder. Delante de las cámaras, con una arrogancia visible, tomó un algodón, lo impregnó en el aceite que brotaba de los ojos de madera de la estatua y con un gesto teatral lo aplicó en las piernas inertes de su hijo, diciendo: «¿Ven? No sucede absolutamente nada». No pudo terminar la frase. El niño soltó un grito, no de dolor, sino de sorpresa. Sus piernas, que nunca habían respondido, comenzaron a temblar violentamente. Y entonces, ante la mirada atónita de su padre, de los científicos y de millones que veían la transmisión en vivo por internet, el niño se levantó lentamente de su silla de ruedas y dio un paso, y luego otro. El periodista cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, su cinismo hecho añicos en un instante por un milagro que abrazaba a su propio hijo. El efecto de esta y otras sanaciones documentadas fue una onda de choque que desintegró la narrativa de los poderes. El doctor Alistair Finch, el mismo físico que había hablado con tanta suficiencia sobre bioluminiscencia anómala y resonancias geomagnéticas, convocó una rueda de prensa. Con el rostro pálido y las manos temblorosas, confesó que había obtenido una muestra del aceite de la estatua y que tras analizarlo en su laboratorio, los resultados habían desafiado toda ley conocida de la física y la biología. «No es de este mundo», dijo con la voz quebrada. «He pasado mi vida adorando las leyes de la naturaleza, solo para descubrir que hay un legislador que está por encima de ellas. Todo lo que les dije antes era la arrogancia de un necio. Les pido perdón». El establishment científico se sumió en el caos, pero el golpe final a la mentira vino desde su propio púlpito. Silvia Vargas, la presentadora estrella que había dirigido el panel de expertos, comenzó su noticiero de máxima audiencia una noche y en lugar de leer las noticias, miró fijamente a la cámara y dijo: «Esta noche no voy a leerles el guión que me han preparado. No puedo. Durante semanas he sido parte de una campaña coordinada para ridiculizar y negar una verdad que mi propia alma siente como real. He mentido y no puedo vivir con esa mentira ni un segundo más. Que Dios me perdone y que ustedes me perdonen». Se quitó el micrófono y abandonó el plató en directo, dejando tras de sí un silencio que ningún experto podía explicar. Los poderosos, los magnates de los medios, los arquitectos del engaño, ahora estaban en silencio. El pánico se instaló en sus reuniones secretas. El poder que ellos adoraban y controlaban, el dinero, la influencia, la información, era completamente inútil, un castillo de arena contra el tsunami de lo sobrenatural que estaba barriendo el planeta. El mundo entero, desde el aldeano más humilde hasta el rey en su trono, había sido testigo. La burla se había transformado en asombro, el asombro en miedo y el miedo
en una expectación reverente hacia la fecha que todos ahora conocían. El 12 de septiembre, todos ya han visto, pero nadie está preparado para escuchar el secreto completo. La música se detiene abruptamente. Solo queda un zumbido bajo y tenso. El ritmo de la narración se acelera drásticamente. Las frases se vuelven cortas, directas, como los latidos de un corazón. Y la noche llegó. La noche del 12 de septiembre. El mundo entero contenía la respiración. Millones de personas en las calles, no con pánico, sino con una extraña y solemne reverencia. Mirando al cielo, otros en sus casas, en las iglesias, de rodillas, esperando. Entonces comenzó. El silencio no fue gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado el universo. Los motores se detuvieron, los aviones se congelaron en el cielo, el viento dejó de soplar, el mar se convirtió en un espejo inmóvil, incluso los latidos del corazón parecieron detenerse, todo se detuvo, el tiempo mismo se quebró, y en ese silencio absoluto una luz apareció, no en el cielo, no al principio, apareció dentro de cada ser humano, dentro de ti, dentro de mí, una luz que no era caliente ni fría, una luz que nos cegaba, revelaba, la luz de la verdad, y en esa luz cada alma se vio a sí misma, como Dios la ve, sin máscaras, sin excusas, sin mentiras, cada acción de tu vida proyectada ante tus ojos, cada palabra dicha con amor o con veneno, cada pensamiento oculto, cada omisión por cobardía, cada acto de bondad que creíste insignificante, todo. Viste el dolor que causaste a otros como si fuera tu propio dolor. Sentiste la alegría que diste como un bálsamo en tu propia alma. Comprendiste el plan divino para tu vida y viste dónde, por tu propia voluntad, te habías desviado. No había un juez externo, eras tú, juzgándote a ti mismo a la luz del amor absoluto. Fue un dolor insoportable para muchos, la vergüenza de la propia miseria. Fue una alegría inimaginable para otros, el descubrimiento de su propia belleza a los ojos de su Creador. Esto no era el fin, era algo mucho más profundo, era el gran aviso, una última llamada de la misericordia antes de la justicia, un regalo de claridad para un mundo ahogado en la confusión. La sombra fue expuesta en cada corazón que la albergaba, y el manto descendió sobre cada alma que en ese instante de verdad eligió la luz. El secreto nunca fue sobre el fin del mundo, siempre fue sobre el fin de un mundo, el mundo de la mentira. Ahora, a cada alma se le ha dado una elección clara y definitiva, sabiendo la verdad de quiénes somos, sabiendo el resultado de nuestros actos. El silencio se rompió, el tiempo reanudó su curso, el mundo volvió a moverse, pero nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Una pausa larga. La música regresa, pero ahora es suave, solemne y esperanzadora. Ahora, oremos juntos, con el corazón abierto, con el alma expuesta. Señor, hemos visto y tenemos miedo, pero elegimos la confianza. Señor, hemos visto nuestra oscuridad, pero elegimos tu luz. Señor, hemos sentido nuestro pecado, pero aceptamos tu misericordia. Cúbrenos con tu manto, defiéndenos con tu espada, que tu voluntad se haga en nosotros, ahora y en la hora de la prueba final. Amén. El tono del narrador cambia, volviéndose más directo y personal, como un guía que cierra una sesión. Gracias. Gracias por haber permanecido aquí, en vigilia. Este mensaje no era para todos, pero era para ti. Si estas palabras han resonado en tu alma, te pido que ayudes a que esta luz llegue más lejos. Suscríbete a este canal para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Dale a me gusta para que el mensaje se eleve por encima del ruido. Activa la campanita para ser el primero en saber cuando la próxima verdad sea revelada. Y sobre todo, comparte este video.
Hay almas ahí fuera que acaban de despertar y están confundidas. Tu acción puede ser el faro que necesitan. Gracias por tu valentía. La prueba apenas ha comenzado. Lo que viene cambiará aún más la historia, y tú serás testigo.